Generalmente, cuando pensamos en una costa, nos imaginamos una frontera fija, ¿no? Una línea permanente que separa la tierra del mar. Pero la verdad es que esa línea no es tan sólida como creemos. En solo unas horas, la atmósfera puede literalmente agarrar el océano y moverlo tierra adentro, redibujando el mapa por completo en una sola noche. Y esta idea es justamente el corazón de este análisis. Así que no vamos a hablar de una tormenta como si fuera un evento meteorológico abstracto, lleno de datos. Lo que vamos a hacer es seguir a la marejada ciclónica como lo que es, un objeto físico, una masa de agua gigantesca que las fuerzas del cielo reubican. Bueno, pues vamos a seguir el viaje de esta colina de agua, desde que nace en mar abierto, impulsada por este increíble motor que es la atmósfera, hasta su llegada a menudo devastadora a la costa, donde la geografía puede convertirla en una verdadera catástrofe. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca la atmósfera tanto poder para mover el océano? Y la respuesta es que no se trata de una sola fuerza. Es más bien una combinación de dos fenómenos físicos que al trabajar juntos logran levantar y empujar el mar de una forma impresionante. A ver, el proceso se puede dividir en dos partes. Primero, tenemos el abultamiento por presión. En el centro de una tormenta, la presión del aire es mucho más baja, y esto aligera el peso de la atmósfera sobre el mar, permitiendo que el océano, literalmente, se infle hacia arriba. Pero luego viene el factor principal, el empuje del viento. Imaginen vientos huracanados soplando por horas y horas, empujando físicamente el agua, apilándola contra la costa como si fuera una topadora invisible. Y lo interesante es ver cómo estas dos fuerzas no juegan el mismo papel todo el tiempo. Allá, en el océano profundo, la baja presión es la que crea ese gran domo de agua. Pero, conforme la tormenta se acerca a la costa y el agua se vuelve menos profunda, la fuerza del viento se convierte en el actor principal, apilando esa agua a alturas que pueden ser catastróficas. Pero, ojo, la intensidad de la tormenta es solo la mitad de la historia. El verdadero peligro de una marejada ciclónica muchas veces lo determina la Tierra misma. O sea, la geografía no es un espectador pasivo en esto, es un participante activo que puede magnificar la destrucción de una forma brutal. El primer gran amplificador es la forma de la costa. Pensemos en un embudo. Lugares como la Bahía de Bengala toman toda esa agua que viene empujada por el ciclón y la fuerzan a entrar en un espacio cada vez más y más estrecho. Esa energía no tiene a dónde ir, más que hacia arriba. Y así, la altura de la marejada se multiplica dramáticamente. Y este gráfico lo deja clarísimo. Aunque en la Bahía de Bengala solo ocurre el 6% de los ciclones del mundo, su geografía de embudo es pero tan efectiva para amplificar las marejadas que es responsable del 85% de las muertes por ciclones a nivel mundial. Es una estadística de verdad impactante. El segundo amplificador geográfico tiene que ver con el lecho marino. Una plataforma continental ancha y poco profunda, como la que hay en el Golfo de México, le da al viento una superficie de agua enorme sobre la cual actuar. Esto permite que la tormenta acumule un volumen de agua muchísimo mayor antes de llegar a la costa, creando marejadas gigantescas. Esto no pasaría en una costa con aguas profundas, que disiparían esa energía más rápido. Bueno, ya vimos la física. Ahora pasemos a los impactos en el mundo real. Vamos a ver cómo esta colina de océano, amplificada por la geografía, ha reescrito la historia en 4 lugares muy distintos, dejando una huella permanente no solo en la Tierra, sino también en las sociedades. Nuestra primera parada es Galveston, Texas. A finales del siglo XIX, era una de las ciudades más ricas y prósperas de Estados Unidos. ¿El problema? Estaba construida sobre una delgadísima isla de barrera, peligrosamente baja y sin absolutamente ninguna protección contra el mar. Este número es la clave para entender lo que pasó. Toda la ciudad en su punto más alto se encontraba a solo 2.65 metros sobre el nivel del mar. Para la gente que vivía ahí, las inundaciones eran una molestia, claro, pero no una amenaza existencial que pudiera borrar su mundo del mapa. Y aquí está el resultado. Una marejada de casi 5 metros barrió una isla cuyo punto más alto era de poco más de 2,5. El agua no solo inundó la ciudad, la sumergió por completo, destruyendo 2/3 de sus edificios y quitándole la vida a miles de personas. Lo que hicieron los sobrevivientes, como muestra esta línea de tiempo, fue una de las hazañas de ingeniería más asombrosas de la historia. No solo construyeron un malecón gigante. En un proyecto que duró casi una década, levantaron literalmente la ciudad entera, casa por casa, sobre gatos mecánicos y rellenaron todo el espacio por debajo, elevando físicamente su mundo por encima del alcance del mar, algo de no creerse. Ahora vámonos del otro lado del Atlántico, a Europa.
En 1953, una tormenta de invierno brutal, combinada con una marea de primavera excepcionalmente alta, empujó una marejada masiva hacia el embudo del Mar del Norte, golpeando las costas de los Países Bajos y el Reino Unido al mismo tiempo. Como vemos en la tabla, la catástrofe fue compartida. Para los Países Bajos, donde una buena parte del país está bajo el nivel del mar, esto los llevó a crear las Obras del Delta, un sistema tan ambicioso que se le considera una maravilla del mundo moderno. En el Reino Unido provocó la construcción de la barrera del Támesis para proteger a Londres. 2 naciones enteras fueron redefinidas por la respuesta a una sola tormenta. Y volvemos a ese embudo geográfico mortal, la Bahía de Bengala. En 1970, el ciclón Bola, que era una tormenta poderosa pero no algo nunca antes visto, se dirigió directamente hacia el delta, densamente poblado de lo que en ese entonces era Pakistán Oriental. El número es casi incomprensible. 500,000 de personas. Una marejada de más de 10 metros de altura llegó en plena noche, barriendo islas enteras. El ciclón Bola se convirtió en el ciclón tropical más mortífero de la historia, no solo por la fuerza de la tormenta, sino por la absoluta vulnerabilidad de la gente que estaba en su camino. Y la historia no terminó ahí. La réplica de esta marejada fue política. La respuesta del gobierno de Pakistán Occidental fue tan inadecuada que avivó un resentimiento enorme en la región oriental, convirtiéndose en un catalizador clave para la guerra de liberación de Bangladesh. En este caso, una marejada ciclónica ayudó a redibujar no solo una costa, sino una frontera nacional. Y finalmente llegamos a una historia mucho más reciente, el huracán Katrina. Esta vez, la catástrofe golpeó una ciudad moderna, muy tecnificada, protegida por un complejo sistema de diques y muros de contención. Un sistema que se suponía debía mantenerla a salvo. La revelación más trágica sobre Katrina es que la destrucción de Nueva Orleans no fue simplemente un acto de la naturaleza. Fue, en gran medida, una falla catastrófica de la ingeniería humana. Como se define aquí, 2/3 de las inundaciones ocurrieron no porque el agua pasara por encima de los diques, sino porque los diques simplemente colapsaron por fallas en su construcción. El resultado fue un desastre de una escala inmensa. Una marejada récord de 8,5 metros, más de 50 brechas en los diques y el 80% de una gran ciudad estadounidense bajo el agua. Con un costo de $125,000 millones, Katrina no solo se convirtió en el desastre natural más costoso en la historia de Estados Unidos, sino en un doloroso recordatorio de que la ingeniería puede crear una peligrosa y falsa sensación de seguridad. Entonces, ¿qué nos enseñan estas 4 historias? Pues nos enseñan que nuestras costas no son permanentes, son el resultado de una negociación constante y a veces muy violenta entre la atmósfera y el océano. Galveston, el Mar del Norte, Bangladesh, Nueva Orleans, todos demuestran que esa línea que vemos en el mapa es solo una instantánea temporal. Cuando entendemos que el aire tiene el poder de levantar y mover el mar, que una tormenta puede lograr en horas lo que la erosión tarda siglos, bueno, empezamos a ver el mundo de una forma distinta. Y nos deja con esta pregunta. Si el cielo puede mover el océano, ¿qué tan permanente es en realidad cualquier costa?